Dale, bienvenido abogado. Esto es nuestro primer debate en el cual hablaremos sobre el tema la violencia en el Ecuador y los ciudadanos responsables teniendo como propuesta la pena de muerte para salir del ciclo de la violencia, o sea, como solución, en la cual ambas partes tendrán un tiempo de, de 2 a 3 minutos en la cual podrán dar su argumento porque están a favor y porque están en contra. A continuación, la parte a favor. Bueno, yo como parte a favor, Jeremy Flores, voy a argumentar sobre la magnitud de la crisis de violencia. Para tener un conocimiento base, tenemos que tener en cuenta que el Ecuador ha experimentado un aumento alarmante de violencia en los últimos años, especialmente desde el 2019, con tasas de homicidios que han pasado por niveles históricamente bajos. Esto convierte uno de los países más violentos de América Latina en un poco tiempo y en una escala de asesinatos de masacres carcelarias con más de 600 muertos desde 2019 y la expansión del crimen organizado, narcotráfico, extorsión y sicariato muestran que las medidas actuales, como lo es el estado de excepción y el endurecimiento de penas menores, no han sido suficientes. Por eso yo considero que la pena de muerte estoy a favor porque es un limitante a que nos sigan pasando más problemas, como lo son actividades delictivas, extorsiones, vacunas, etcétera. La ciudadanía ha cambiado. Bueno, como grupo en contra acerca de ver la pena de muerte como una posible solución, la verdad es como agregar violencia con más violencia. Igualmente, la pena de muerte considero que es una toma de decisión muy radical en caso de que surja algún inconveniente judicial, alguna falla al momento de dictaminar la sentencia. Puede verse, al momento de incrementar la pena de muerte, ya no hay algo que retroceda y devuelva la vida a la persona que fue sometida a la pena de muerte. Y por eso yo estoy en contra de que veamos la pena de muerte como una solución ante las violencias que existen actualmente. Creo que puede haber algún otro motivo eh, o alguna solución más que no sea tan extremista como es la pena de muerte. Perfecto. A continuación, la otra parte que está en contra y así mismo la otra parte. Damos paso a nuestros compañeros que estén a favor para que puedan dar su argumento. Lisbeth. La ciudadanía ha cambiado por en la violencia por las tradiciones que se ha dado de poco a poco, se ha ido perdiendo. Las costumbres que antes no estaban acostumbradas a ese tipo de cosas, de la violencia. Sin embargo, poco a poco se ha ido perdiendo eso, se ha incrementado mucho la violencia. Y bueno, a favor de la pena de muerte por la razón que ya no se incrementaría tanta violencia, tantos, no sé, tantas violencias como se puede ver, tantas muertes, tantas violaciones y tantas muchas cosas que se da hoy en día en el Ecuador. Y que en Latinoamérica se ha vuelto uno de los países más violentos. Por favor, la otra parte está en contra. Ok. Eh, para iniciar, la violencia en Ecuador está profundamente arraigada en problemas estructurales. Es decir, que esto no es solo culpa de los ciudadanos que están
que pertenecen al Ecuador, porque aquí viene la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades, la corrupción y la debilidad del sistema judicial. Como lo comentó Lisbeth, es algo que viene desde hace años y las cifras del INEC también nos dan el resultado de estas desigualdades, cuál es la tasa laboral, entre otras cosas. Ahora, el crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, ha ejercido una influencia en el país, desbordando la capacidad de respuestas de las instituciones estatales. Es decir, que el gobierno tiene culpa de lo que sucede, así que no es solo netamente de los ciudadanos. Ahora, ¿por qué la pena de muerte no es una solución? Por un lado, que nosotros estamos suscritos a tratados internacionales es algo imposible para nuestra Constitución. Además que se violaría el derecho principal a la vida, ya que en nuestra Constitución se estipula que se protege desde la concepción al ser humano. Entonces, la violencia es un problema complejo que requiere soluciones integrales, no medidas aisladas, no que solo la muerte es la solución y ya, porque no podemos solucionar violencia con más violencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Compañeros que están a favor, algo que puedan Bueno, refutar. en una perspectiva de ética y respondiendo a lo que dice Camila, entendemos los tratados internacionales y el derecho a la vida, pero el Estado también tiene la obligación de proteger a la mayoría frente a una minoría que amenaza su existencia. La pena de muerte no es un castigo, no presenta las leyes ni los derechos humanos de otros. Como ciudadanos también tienen derechos, como también lo es el derecho a la vida, y obviamente hay personas delictivas que cometen asesinatos entre otras personas. ¿Cómo justa una medida de este no esté en un funcionamiento o que no sea permitido por los tratados internacionales? Yo no considero que haya otra medida para contrarrestar esto, porque los únicos responsables de la violencia son los enemigos de la sociedad y la regional, a mi consideración. Perfecto, muchas gracias. Compañeros que están en contra, algo que refutar o... Ok, siga. Para finalizar, en este caso, yo no voy a dar puntos desde mi consideración, sino estadísticas y qué es lo que nos muestra la realidad del país. Ahora, hablando a nivel de estudios, se realizó que en temas de violación, no solo de violencia, de violación, el proponer una pena de muerte hace que en este caso, por ejemplo, si un hombre decide violar a una mujer, como existe la pena de muerte, con más razón la va a matar para no dejar evidencia, para que no quede absolutamente ningún rastro de ella. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que desaparezcan las personas, que existan más muertos todavía, para que no quede ni una sola prueba de que ocurrió algo. Entonces, no podemos combatir violencia con violencia. Perfecto, muchas gracias. Compañeros que están a favor, algo más. Sí, bueno, en mí, sobre el mandato democrático de la consulta popular de abril de 2024, los ecuatorianos, nosotros como ciudadanos, respaldaron masivamente medidas duras contra el crimen, como la participación de las Fuerzas Armadas y la extradición con un 72% de participación y una aprobación de 9 de 11 propuestas de seguridad. La ciudadanía está muy desesperada por soluciones efectivas y parece dispuesta a apoyar políticas más severas. Eso es lo que yo puedo decir hasta ahorita. No sé si mi compañera puede argumentar algo más. Bueno, respondiendo a lo que dijo Camila, mm, si hablamos de,
bueno, ya no podemos hablar sobre estadística, es que la estadística es uno de lo principal. ¿Por qué? Porque hablando de la estadística, lo que se ha venido dando de que la violencia ya tiene que terminar con la violencia. ¿Por qué? Porque ya es como que dando, de todos los años que se ha venido dando, no se termina la violencia, incrementa más. ¿Por qué? Yo creo que la pena de muerte debe existir sí o sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Espera, y por un algo más de estadística, si te gustaría hablar, si se propusiera la pena de muerte en un referéndum, es probable que obtuviera apoyo mayoritario, reflejando la voluntad popular de salir del ciclo de violencia. Esto es una posición en que no es solamente una idea lógica, sino que dando a conocer por la petición de los ciudadanos, por la inseguridad. Por ejemplo, la extradición aprobada ya abre la puerta a medidas excepcionales. La pena de muerte sería un paso neutral, un paso natural en esta dirección, aplicando localmente para evitar depender de otros países que actualmente... Ok, muchas gracias, compañero. ¿Algo más, compañero? Ok, bueno, Jeremy, em, yéndome por un lado, desde tu punto de vista, si pones en un referéndum, está ya comprobado por una organización no gubernamental, que es el Barómetro Latinoamericano, en donde el Ecuador está puesto como un país conservador. Entonces, al tener estas propuestas que van fuera de lo común, lo más probable es que la población no la acepte, si vamos hablando de estadísticas y estudios. Adicional a esto, eh, analizando desde un test de proporcionalidad, no es la única medida que tienes para solucionar la violencia. Existen políticas públicas, existen muchas maneras de solucionar. Aparte que la misión principal de las cárceles es rehabilitar y reintegrar a estas personas a la sociedad. Entonces, ¿por qué vas a buscar solamente matarlos porque cometieron un crimen cuando tu misión inicial es rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad para que sea alguien funcional? Gracias. Compañero, ¿en este tiempo se ha rehabilitado a los presos? No, y no hay otra medida. Desde este punto de No, vista, creo que porque como lo dije, como hemos tenido el caso Metástasis, el caso Purga, existe mucha corrupción en el país. Entonces esto no es culpa solo de los ciudadanos, es culpa del gobierno. Así que si no se ha rehabilitado, las cárceles, ¿de quién son? Del gobierno, no de los ciudadanos. Sí, exactamente. Y para agregar, por lo mismo, se han visto casos en donde cuando las bandas o pertenecientes de bandas se los encarcelan o algo por el estilo, tienden a querer que el gobierno se vea asustado, más no debería ser así. Por lo mismo creo que la frase que utilizamos de violencia con más violencia no es la solución. Pero si lo pensamos de una forma más lógica, el ciudadano, o sea, si el ciudadano, o sea, el criminal, decide quitar vidas o liderar organizaciones, la sociedad tiene el derecho de protegerse, mas no es como muerte más muerte, venganza, no, es una medida de protección que se está haciendo contra la sociedad. Y si hablamos de un país conservador, estadísticamente está hablado de que Ecuador es uno de los países más violentos de América Latina en un poco tiempo, hablando desde el 2019 hasta el 2023. Bueno, perfecto, compañero. Parece que este debate se quiere ir un poco más subido de tono. Demos por finalizado. En conclusión, no se le puede dar a un ganador o a alguien que tenga la razón en este caso, porque ambas partes tienen muy buenos argumentos. Lo dejamos como un empate, por así decirlo. Muchas gracias.